Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Entre Tanto Entretente. Ya sabéis que me gusta empezar la semana con energía y por ello lo vamos a hacer hablando de deporte con Nacho Carmona y también hablando sobre salud con Leticia Cantero. Empezamos. Y empezamos el programa de hoy hablando de deporte con Nacho Carmona. En esta ocasión va a entrevistar a Antonio Sánchez, que es el presidente del Victoria Kent, y nos va a contar cuáles son sus próximos proyectos para esta nueva temporada. Vamos a escucharlo. Buenísimas tardes a todos, bienvenidos un lunes más aquí a esta sección de deportes en Entre Tanto Entretente. Volvemos a hablar de deportes una semana más, volvemos a hablar de fútbol sala y seguimos enfocados en Victoria Kent. Hoy vamos a hablar con Antonio Sánchez, el que ha sido el creador, el padre del proyecto de Victoria Kent, el que ha sido el que ha creado todo esto y el responsable de que todo esté pues tal y como está ahora y de que todo sea tal y como es. Él es el secretario del club y aparte, en otras palabras, es el coordinador general, el que se encarga de mover un poco el cotarro y el manda más de todo lo que es Victoria Kent. Él es Antonio Sánchez. Muy buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que preparando cositas. Cuando digo cositas, son, bueno, pues la temporada que nos viene encima y bueno, puntualizar un poquito a la presentación que has hecho, que está muy bien, pero bueno, es cierto que todo el germen y todo lo que hoy día es el club, bueno, pues verdad que tengo mucho peso, pero también es cierto que ha habido y hay gente que ha echado una mano importante y que también ha colaborado bastante en que, bueno, este proyecto pues lleve ya cerca de 23 años funcionando y, bueno, evidentemente hay que mencionarlos y darles su parcela porque también es muy importante. Desde el año 92 lleva Victoria Kent siendo un club. Y cuéntame, ¿cómo empezó toda esta idea de crear el equipo, el club? Bueno, a ver, la idea básicamente fue retomar un poco lo que veníamos haciendo. Bueno, ya a día de hoy se sabe que el club viene del centro penitenciario y bueno, en un momento dado pues se retomó el club porque estaba un poquito muerto y entonces bueno, todo vino a raíz de una competición que tuvimos en Churriana, en una liga municipal, que la verdad es que salió bastante bien y a raíz de aquello, bueno, en colaboración con la Delegación de Deporte, y en este caso pues quiero mencionar básicamente a Sergio Velasco, que es el actual coordinador de la Delegación de Deporte. Bueno, pues a raíz de aquello pues empezamos a funcionar, digamos ya dentro de lo que es a la Orín de la Torre, es decir, el club empezó a gestionar lo que era la actividad de fútbol sala ya en todas las categorías y todos los niveles posibles en aquel momento. ¿Y tu función dentro de Victoria Kent cuál es exactamente? A ver, mi función básicamente es coordinar un poquito todas las áreas que tenemos y bueno, es cierto que los años de experiencia y los años de trato, bien, pues desde Joaquín, el alcalde, concejales, los compañeros, la Delegación de Deporte, y cuando digo compañeros porque son compañeros, con independencia de que yo esté trabajando en el centro penitenciario, pero yo soy del pueblo, de toda la vida del pueblo, pero yo me crié en La Palmilla. Mis padres, bueno, por distintas circunstancias, y luego ya con 26 años retorné y yo he estado trabajando en la Delegación de Deporte y he sido compañero en este caso de Sergio Velasco y en fin, compañero, pero bueno, pues esa es un poquito la intrahistoria. Y bueno, pues hago un poco de todo, la verdad es que hago un poco de todo porque no hay más remedio, no es que tengamos una mega estructura, pero bueno, como siempre digo, hoy día el mantenerte en Alaurín de la Torre en el tema del deporte es muy importante. En Alaurín del Deporte, en Alaurín de la Torre, gracias al trabajo de muchos colectivos, podemos hacer deporte hoy día de lo que casi
de todo, hay casi de todas las modalidades deportivas, y entonces estar ahí una temporada, otra temporada, otra temporada, es complicado. Y hablando un poquito de la cárcel, que es un episodio curioso y bueno, como empezó prácticamente el proyecto de Victoria Kent, cuéntanos, ¿cómo tuviste esa idea, cómo se llevó todo a cabo y si puedes contar alguna anécdotilla con los presos y tal aquí? Bueno, a ver, básicamente, como ya te he dicho antes, evidentemente nosotros quisimos abrir el ámbito, en este caso, del deporte de fútbol sala en el pueblo, pero también es cierto que toda la raíz viene del equipo senior, en este caso. Y es verdad, bueno, pues la idea básica era, bueno, teníamos un grupo de internos que podían conectar con otro grupo de gente no interna, bueno, en este caso de gente no privada de libertad, y a raíz de ahí pues conformar, oye, un equipo y bueno, facilitar lo que, bueno, yo en el Departamento de Deportes del Centro Penitenciario venimos intentando. Trabajamos en el área de tratamiento y uno de los objetivos es la reinserción social. Entonces todo aquello en aquel momento, bueno, pues fue el germen, la idea de, bueno, de facilitar esa labor a los internos que deportivamente, socialmente y evidentemente penalmente podían acceder a este tipo de, digamos, de oportunidad que ofrecía, por un lado, el centro penitenciario y, por supuesto, la colaboración con el ayuntamiento, que también facilitaba esas posibilidades. Entonces, bueno, creo que durante muchísimos años hemos estado en esa labor. Poco a poco fueron desapareciendo del equipo, con el paso de los años pues cada vez había menos presos hasta que Victoria Kent pues, es un club normal y corriente, ¿no? Como podemos decir ahora. ¿Eso por qué fue? ¿Por qué bueno, a ver, con los años y bueno, las circunstancias van variando y bueno, poco a poco el hecho de que los internos pudieran participar de forma efectiva, que era lo que a mí particularmente me gustaba, ¿no? Porque bueno, creo que era uno de los propósitos y de los objetivos fundamentales, pues vino a menos, bueno, pues en principio por distintas circunstancias, básicamente regimentales. Bueno, en el centro penitenciario, pues unas veces hay un director, otras veces hay otro, unas veces te facilitan más las cosas, otras veces te las facilitan menos, y no es una labor muy... Es muy compleja sacar internos de allí con una serie de permisos, tener una actividad reglada, de horario, de una rutina que permitía todo eso, y bueno, y con los años poco a poco pues ya dejaron de tener, no teníamos ya jugadores, pero sí colaboraban, seguíamos sacando un grupito de internos colaborando en, bueno, un partido de un equipo nacional como tenemos requiere de un protocolo antes, durante y después, y todo eso también lo hacía, y luego también un poco, bueno, mi horario, que había que compatibilizarlo con la actividad, y era, bueno, llegaba un poquito complicado, y bueno, actualmente, bueno, pues el equipo y el club sigue perteneciendo al centro penitenciario, y en cierta medida, pues bueno, también hay una vinculación en el sentido, bueno, pues por decirlo de alguna manera, sentimental, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, el hecho de retomarlo siempre está ahí. Y tú, aparte de estar en los despachos y de estar arriba, eres entrenador de fútbol sala también. Estuviste entrenando también a Victoria Kent cuando empezó todo. Y yo te pregunto, ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué dejaste los banquillos? Bueno, Nacho, eran años complicados porque yo particularmente, junto con otras personas que es verdad que me ayudaban y entre todos pudimos levantar eso, pero había que estar entrenando, pero había que estar también estructurando y poniendo las bases del club. Eso era muy complicado. Yo igual entrenaba, que igual repartía ropa, que igual me veía con un distribuidor, igual que... Y entonces era muy complicado. Y bueno, y familiarmente también afectaba, lo que pasa que bueno, en casa, en este caso yo he tenido una gran ayuda, apoyo, en este caso evidentemente de mi mujer, porque no podía hacer de otra forma, y bueno, lo tuve que dejar precisamente porque ya el nivel era muy alto para poder o seguía creciendo el club despacito, con alguien por lo menos con una cabeza visible, y tenía que dejar de entrenar, evidentemente, porque es que ya
la estructura iba cada vez a un poquito más, y hacía falta un poquito más de dedicación. ¿Y te planteas volver a los banquillos en algún momento? La verdad es que no es algo que ahora mismo me motive y no, la verdad es que no sé si ya a lo mejor me he acomodado un poco al tema de la gestión, de tenerlo todo o casi todo medio estable, con una forma de trabajar que ya te permita, bueno, ir evolucionando poco a poco, pero bueno, vas creciendo poquito a poco. Entonces no, es algo que realmente no me planteo y sinceramente no me apetece, no, para nada. Y hay muchísima gente, Antonio, que elogia de tu trabajo y del trabajo de la gente que está arriba en los despachos, que con muy poco, con un granito de arena, son capaces de hacerte una montaña o con una piedra eres capaz de hacer un castillo. La gestión de recursos es un poco del club, que con poco pues capaz de amortizarlo muy bien. Eso, Sí. ¿cuál es el secreto? Bueno, el secreto es, lo voy a llevar al extremo, por anécdota, pero fíjate, los jugadores del equipo nacional cuando necesitan una media, por ejemplo, yo tengo que ver esa media antes, a ver realmente Claro. cómo está, yo se la cambio, lo que sea, pero bien, es anécdota en el sentido de que evidentemente la evolución económica que hemos tenido, que desde aquí evidentemente el ayuntamiento siempre se ha portado con nosotros en ese sentido, fantástico, pero quieras que no, siempre vamos por detrás de la realidad económica, entonces todos los recursos económicos y materiales que bien a través de subvenciones o material hemos conseguido, lo hemos tenido que gestionar muy bien, intentando reutilizar todo aquello que se ha podido temporada tras temporada, intentando en estos últimos años que, por ejemplo, en las categorías bases, ese pack deportivo que normalmente pues tienes para poder competir y demás, sirva para 2 temporadas, en fin, una serie de cosas que quieras que no, poco a poco te van ayudando un poquito, vas ahorrando un poquito y al final, bueno, pues tienes una cierta comodidad a la hora de saber que la gestión y lo que ya has hecho anteriormente te va a servir. Hay gente que igual, bueno, pues puede decir de mí, es que no veas para soltar un duro o un euro, pero no es cuestión de soltar, es cuestión de lo necesario, tenerlo, que es lo necesario para el desarrollo de la competición, y lo demás, pues siempre hay que estar muy encima de una buena gestión para que nadie o nunca puedas tener ni deuda, que nosotros nunca hemos tenido deuda, y evidentemente puedas tener ahí un fondillo que en un momento dado puedas echar mano para alguna circunstancia especial. ¿Y qué cambios claves ves tú en el Victoria Ken primigenio, ese que se creó allá por el 92 y el que tenemos hoy en día actualmente? ¿Cambios a mejor te refieres o...? Cambios. Como Bueno, tú te lo tomes, Antonio. a ver, hombre, hay muchos cambios, evidentemente. Hay muchos cambios, creo que en este caso, evidentemente, creo que a mejor, porque creo que hemos evolucionado dentro de, como te he dicho antes, de un ambiente deportivo en Alaurín de la Torre que, bueno, aquí, ya te digo, temporada tras temporada es una barbaridad de posibilidades deportivas y, bueno, hacerte tu huequecito aquí y quieras que no, aquí el fútbol, bueno, pues por la gestión también es muy fuerte, el básquet también está bastante bien de siempre y bueno, nosotros creo que hemos tenido en épocas menos recursos, a lo mejor tanto económicos como de instalaciones, pero bueno, creo que hemos sabido darle una vuelta y poder mejorarlo y creo que hemos evolucionado muy poco a poco, pero en estructura de trabajo, en que la gente ya te conozca todavía más dentro del tejido deportivo, ya no solamente local, sino malagueño, andaluz y ya tal y como estamos compitiendo, Ceuta, Melilla, Extremadura, región de Murcia y bueno, y sobre todo evidentemente tengo que ver que a nivel de formación cada año hemos ido un poquito a más, ¿entiendes? Entonces creo que eso es bastante importante. Pues Antonio, muchísimas gracias por pasarte por aquí y compartir todo esto con nosotros. Muchas gracias a ti y en este caso
a Torrevisión por la entrevista y la posibilidad, bueno, pues de explicarnos un poquito. Pues ahí tienen a Antonio Sánchez, el responsable prácticamente de casi todo lo que es el fútbol sala en Alhaurín de la Torre, concebido como Victoria Kent a día de hoy. Un club con una historia curiosísima, que empezó en la cárcel, que evolucionó a un club al uso, como podemos decir a día de hoy, y que bueno, hoy en día compite en la tercera categoría nacional del fútbol sala, en el tercer escalón, con equipos de muchísimo nivel también. Así que esto es todo lo que tenemos. Ya nos vemos la semana que viene, hablaremos de fútbol, seguiremos aquí en Entretente, en Canal Torrevisión, y espero que les haya gustado y que sigan allí la semana que viene, el lunes que viene. Nos vemos. Muchísimas gracias, Nacho, por ofrecernos esta entrevista y pasamos ahora a nuestra sección de farmacia. En esta ocasión, mi compañera Leticia Cantero nos cuenta cuáles son las ventajas de utilizar una copa menstrual. Buenas, Hola, buenos días. que he escuchado acerca sobre la copa menstrual y me gustaría información. Ah, claro, pues pásate conmigo dentro y hablamos más tranquila, si te parece, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias. Pues mira, esta es la copa. Te la enseño. Es un dispositivo que sustituiría compresas y tampones, ¿de acuerdo? No tiene función de barrera, es decir, no sirve como método anticonceptivo, simplemente sirve para recoger la sangre durante esos días que tenemos la menstruación, ¿de acuerdo? Esto se insertaría en la vagina y actuaría, como te digo, como una compresa o como un tampón. ¿Qué ventajas tiene frente a las compresas y los tampones? Uy, pues ventajas tiene muchísimas. Mira, la primera es la comodidad, porque mientras que una compresa o un tampón la utilizas durante 3-4 horas y luego debes de cambiarla, la copa la puedes utilizar desde 4 hasta 12 horas, en función de la cantidad de flujo que tú tengas. Entonces imagínate un día de playa despreocupándote completamente de tener que cambiarte tu dispositivo. Luego además es muy útil porque la puedes utilizar para hacer cualquier tipo de deporte o incluso para dormir también. Es muy segura porque las autoridades sanitarias así lo han declarado ya. Y de hecho es el método de preferencia en mujeres que a lo mejor suelen tener candidiasis, infecciones por hongo, de forma recurrente. ¿Por qué? Porque con la copa lo que evitamos es la formación de ese clima húmedo que sí que se da con las compresas y que suele favorecer un poquito ese crecimiento de hongo. También en mujeres que a lo mejor tienen infecciones vaginales por bacterias, porque la copa está hecha de un material silicónico que no es poroso, entonces va a impedir esa adhesión de bacterias a la copa. Eso la verdad es que es una gran ventaja. ¿Qué más? Pues que es económica, porque mientras que la copa cuesta entre 20 y 30 euros y te puede llegar a durar durante 10 años, las compresas y tampones las tenemos que comprar una vez al mes. ¿Y qué más? Pues para el medio ambiente también es una gran ventaja, porque obviamente no es desechable, con lo cual no contaminamos, y en su fabricación además no se utilizan químicos, con lo cual es una fabricación también más ecológica. ¿Y cómo debo colocarme la copa menstrual? Pues mira, quizás esa es la gran desventaja que tiene, que sí que es verdad que es un poquito difícil de aplicar, sobre todo al principio. Pero bueno, para aplicarla lo que se debe de hacer es doblarla por la mitad una primera vez y una segunda, de tal manera que hacemos como una U, ¿la ves? Y de esta forma se colocaría exactamente igual que un tampón. Una vez dentro, dejamos que se abra y de esta manera pues se recoge el flujo. ¿Qué puede ocurrir? Que al principio sea un poco molesta, pero seguro que esto también te pasó con el tampón al principio. Es cuestión de acostumbrarse. Una vez que te acostumbras, pues verás que es mucho más sencillo de colocar. Mientras que no duela, no existe problema. Obviamente, si duele ya, tendremos que retirarla, ¿de acuerdo? Pero si no duele, no hay problema, puedes estar tranquila. Si te da al principio un poco de inseguridad, puedes utilizar a lo mejor una compresa, también por evitar a lo mejor algún tipo de pérdida, porque sí que es cierto que cuando no tenemos todavía manejo podemos colocarla mal, de esta forma, y se puede producir alguna extravasación. Pero ya te digo que terminas cogiéndole el truquillo y es muy sencillo. ¿Y para retirarla y limpiarla, cómo habría que hacerlo? Pues mira, la retirada es sencilla también. Como ves, tiene aquí una especie de tubito y con tirar de él es más que suficiente. Es cierto que hay mujeres que tienen a lo mejor el conducto vaginal un poquito más estrecho, más corto, y entonces este tubito les sale y les molesta. Lo que podemos hacer es cortarlo un pelín, aunque yo te recomiendo que de entrada lo dejes largo porque siempre la extracción va a ser más sencilla.
Hay veces también que se hace un poquito de efecto ventosa, de vacío, entonces puede resultar algo más complicado extraerla. Pero bueno, en esos casos yo lo que recomiendo es tranquilidad, respirar con calma, ¿de acuerdo? Y verás cómo extrayendo poquito a poco resulta muy fácil sacarla. ¿Y todas las copas son iguales? ¿Tengo que elegir algún modelo en concreto? Pues mira, hay diferentes tallas, desde la S hasta la L. Se suele decir que la talla S es para mujeres menores de 30 años, la M se suele elegir para mujeres mayores de 30 años y la L se reserva para mujeres que han tenido un parto vaginal. Sin embargo, el tema de la talla no debe tampoco de preocuparte demasiado, porque el tema de la talla está más orientado a la capacidad de contenido que tiene la copa. Tú sabes que la vagina al final se adapta, entonces si utilizas una talla un poquito más grande, un poquito más pequeña, no es problema porque las paredes vaginales se adaptan al tamaño de la copa. Mi recomendación sería que si tienes mucha cantidad de flujo, en tu caso que eres menor de 30, pues te optases por una talla M. Si tienes menos cantidad de flujo, por una S, y en función de esa variabilidad, elegir una talla u otra. Bueno, y es adaptable a todo tipo de mujeres porque se la quiero recomendar a mis amigas. Sí, es adaptable a todo tipo de mujeres, incluso a aquellas que no hayan mantenido relaciones sexuales, porque la talla S, como te comentaba, tiene menos de 40 milímetros de diámetro, con lo cual es muy pequeñita y adaptable, no existiría ningún tipo de problema. Las únicas mujeres en las que sí que se ha visto que existe una contraindicación es aquellas en las que tienen un dispositivo DIU intrauterino para evitar el embarazo, porque este tipo de mujeres sí que es verdad que se ha visto que pueden llegar a expulsar la copa, pero para el resto de mujeres pueden utilizarla sin ningún problema. Si alguna de tus amigas tiene cualquier tipo de duda o quiere más información, recuérdale que estamos aquí en Farmacia del Alamillo para ayudarla. Perfecto, muchas gracias. A ti. Y esto ha sido todo por hoy, como siempre ha sido un placer pasar este rato de lunes con vosotros. Nos vemos de nuevo el miércoles a las 5 aquí en Torrevisión. Un beso muy fuerte. Bum, 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 bum.